¿Qué tal a todos, queridos oyentes y viewers, dependiendo de qué plataforma estén viendo esto? ¿Qué tal? Le da la bienvenida una vez más su anfitrión José Fernando Salazar en un nuevo episodio, el cual está bañado de bastantes emociones, bastante especial también para nosotros, incluyendo a un invitado que de experiencia de verdad a otro nivel y todavía ahorita mismo ya luego pasaremos a presentarlo como tal, pero también quería darle la bienvenida a mi querido amigo. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Josefer? Realmente es un episodio más o menos cargado emocionalmente porque es nuestro último episodio ya como host, al menos de esta temporada. Luego pasamos a asumir otros retos dentro de Internacia, pero ha sido un camino bastante bonito y al final del episodio vamos a tener la oportunidad de despedirnos mejor. Y realmente tenemos un invitado de lujo y creo que es bastante importante mencionar ex integrante de Es la mi Asociación amigo. Internacia, así que ahora es profesor de la PUC y la verdad que es un orgullo para la organización. Voy a dejar que José Fer lo presente de manera más exacta. No, sí, claro, un gran profesor actualmente en la Facultad de Ciencias Sociales, también dictando algunos cursos en Estudios Generales Letras dentro de nuestra universidad, especialista en relaciones internacionales con bastantes investigaciones en diferentes temas de la disciplina, incluyendo asuntos ligados a la política exterior. También ha sido miembro o docente de la Academia Diplomática y también ha tenido una gran participación en lo que es la gestión dentro de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el tiempo, por así decirlo, de crisis durante la pandemia. Entonces, sin nada más que agregar, dejamos que se presente. Bienvenido, profesor Eric Mormontoy. Muchas gracias por la invitación y bueno, también con el gusto de poder participar en esta iniciativa dentro de este espacio. Bueno, creo que en gran medida has resumido bastante bien el CV mío. Entonces, creo que lo interesante acá va a ser justamente poder conversar como también ex miembro fundador, ¿no? de la organización. Claro. Entonces, creo que tiene esa doble sensación de esas emociones que ustedes indican. Así que nada, adelante, comencemos. Claro, totalmente. Como ya mencionó, tiene una gran participación dentro de nuestra propia asociación y también fuera. Y un poquito que queríamos conocer un poquito más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, lo que eran sus inicios y cómo pudo tener ese primer acercamiento en lo que es el tema de la CRI, cómo buscó especializarse en lo que tiene ahora, qué camino siguió y tal. Entonces, en esta primera pregunta queríamos saber cómo así es que llegó a las relaciones internacionales. Sabemos de que tiene un pregrado en ciencia política y luego ya las menciones en relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo empezó ese gusto, esa fascinación? O sea, yo diría que fue como, digamos, de esos intereses que uno va cultivando, sobre todo, no sé, desde la época del colegio y conforme van avanzando los años. A mí particularmente me interesó, sobre todo a partir del fútbol, ¿no? O El sea, fútbol. sí, yo tuve... A ver, ¿Americano no, o sea, yo porque hay que comencé con el especificar, pues? interés, sobre todo viendo, por ejemplo, la liga italiana, entonces empecé a Ya. entender, empecé a ver un poco más de esa dinámica del fútbol a nivel internacional, las ligas, las competencias. Luego, por ejemplo, veía esa Copa Intercontinental, donde venía el Ya. representante de Sudamérica, jugaba con el de Europa. Ah, como el Mundial de Clubes Claro. ahorita. Claro, ¿no? Ah, Entonces, y era, digamos, esa forma de empezar a conocer el mundo, ¿no? Desde un interés particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, veía los mundiales, la participación de las selecciones, y quizás eso también fue cultivando más el interés inicial, ¿no? Por ujú. comprender, digamos, que las situaciones o las dinámicas no se limitan solo a la cuestión nuestra, sino digamos que también había todo un mundo ahí fuera, ¿no? Ujú. Entonces, diría que comenzó justamente como eso, pero que luego ya se fue cristalizando, por ejemplo, con el interés en los primeros años de universidad. Al inicio, por ejemplo, la carrera de RI como tal no existía todavía acá, entonces había, Exacto. por ejemplo, la opción de ver desde el derecho o, digamos, desde ciencia política, pero en esa especialidad de relaciones internacionales. Ujú. Entonces,
digamos, fue un poco más descubriendo en el camino, ¿no? Pero si tendría que decir algún punto de partida, o sea, El fútbol. El exactamente. fútbol. Y posteriormente entender quizá la FIFA o el Comité Olímpico como organismos internacionales. También tiene mucho que Claro, ver. ¿no? Sí, y también, por ejemplo, el hecho de cómo habían, no sé, pues selecciones que participaban en un mundial y al siguiente No, desaparecían, sí, ¿no? Claro, como Justo. Checoslovaquia, Claro. la Claro, URSS. por ejemplo, yo me acuerdo bastante de Francia 98, ¿no? Y en adelante Japón, Corea 2002, Claro. y quizás lo más interesante fue en Alemania 2006, ¿no? Ese equipo de Serbia y Serbia y Montenegro, Montenegro, que luego ¿no? se- Que justo juega con se olvidó. Argentina y ya cantaba un himno que en la práctica no existía, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de situaciones creo que son algo que, al menos en mi caso, sí me despertó bastante el interés. Claro. Hay selecciones también que no pueden jugar las unas con las otras, como Kosovo Claro, o Chipre. exacto, o no sé, pues cada vez que tú ves esos partidos de Suiza contra Albania, ¿no? O esta dinámica de los albanos kosovares, Sí. entonces la celebración del águila bicéfala, Ya. ¿no? Y bueno, acá también en Centroamérica hay toda una historia y Sí. creo que eso es también lo interesante, ¿no? O sea, está, no sé, los partidos de Costa de Marfil que paraban la guerra Sí. civil cada que jugaba Drogba. Drogba, Drogba. o sea, entonces creo que hay como varias formas, digamos, de aproximarse, ¿no? Al menos en cómo yo las voy recordando. Claro, y en temas, por ejemplo, ya más específicos de la disciplina, ya sea en el ámbito de investigación, siempre ha sido algo que le gustó redactar, o a lo mejor fue algo que recién descubrió en la universidad. No, es que yo creo que también uno para escoger esa división entre carreras, ¿no? Al menos en mi caso era Números entender no eran una opción. o bien Así. números o bien letras, ¿no? Claro. Entonces, a ver, no es que no me gustaran números, o sea, digamos, yo creo que respondía en el sentido de que si me aplicaba, ¿no? Pero sí me gustaba mucho, por ejemplo, leer y quizás otro de los aspectos que me interesaba un montón era la historia. Entonces, o sea, desde sobre todo los últimos años de colegio me ponía a leer y bueno, también mis papás tenían esta dinámica de regalarnos libros. Ajá. Entonces, claro, eso también va incentivando y uno va descubriendo ese perfil, ¿no? De ser capaz, no sé, de disfrutar, ¿no? El hecho de ponerte a leer, entender, sistematizar, ¿no? Y creo que eso empalma bastante bien con lo que empezamos a hacer en la carrera, sobre todo ya entrando a facultad. No te hablo tanto de estudios generales porque creo que ahí estás con esta idea de llevas derecho, Claro. llevas introducción ¿Nunca a la las dudó? O sea, escritores. ¿nunca dudó de un cambio de carrera? Ah, sí, totalmente, ¿no? Ah, O sea, digamos, dentro de mis valoraciones iniciales estuvo derecho, Claro. ¿no? Pero claro, ahí también está el tema de cómo quieres entender esa aproximación. Y, Sí. o sea, para mí el derecho es una carrera que es bastante interesante, pero que al menos en mi forma de ver y cómo lo vi como alumno, digamos, no calzaba con el interés mío, ¿no? Que quizás era ese punto medio entre el derecho y la sociología y que justo en Claro. esos años Era la ciencia aparecía la política. carrera de ciencia política. Sí. Ciencia política. Sí. Claro. No, y por ejemplo, ahora tenemos creo que bastantes ejemplos de gente de derecho que en letras toma el curso de relaciones internacionales y termina cambiándose a relaciones internacionales. Porque Claro. al inicio tenían esa como que chispita por el derecho internacional, pero que luego lo vieron más focalizado dentro de la CRI. Sí, justo vengo a dictar el curso en Estudios Generales Letras y, digamos, el 90% de los alumnos y alumnas son Son de de derecho. derecho. Entonces, Puede pasar, Wow. puede pasar. Claro. Y sí, y así hablando de sus temas de interés y y cómo llegó al tema de la disciplina, ¿cómo decidió, no sé, enfocarse ya hablando de en lo que va a girar el capítulo de hoy sobre la política exterior, ¿no? Hemos visto también en sus redacciones bastante habla sobre el enfoque de Perú que puede tener en diferentes instituciones, resaltando por ejemplo a PEC y demás. Entonces, ¿cómo llegó así a tener este interés por la política exterior peruana o en general en la política exterior? es que, o sea, yo creo que toda esa parte termina de concretarse durante los años de facultad. Ujú. O sea, a ver, habían las iniciativas primero de formar los grupos, como en este caso Internacia, junto con Internacia. el resto de colegas de la promoción, ¿no? Éramos justo
a alumnos y alumnas que teníamos ese interés. Y en mi caso particular, es decir, a mí sí me interesó el aspecto de entender las teorías, conocer las RI, pero me parecía interesante cómo se terminaban vinculando aspectos, digamos, tanto domésticos y la forma en cómo terminaban repercutiendo en el exterior, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo soy de Cusco, entonces en mi caso yo veía mucho todos estos programas de cooperación, ¿no? En su momento tuve la oportunidad de practicar en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, Mm. y era interesante porque yo veía cómo quizás todos esos fondos, estas iniciativas de cooperación de las fuentes de Corea o de Estados Unidos, bueno, que ahora ya se está retirando, o de la Unión Europea también, había la capacidad de, digamos, llegar y con iniciativas concretas. Entonces creo que eso fue también a mí lo que me terminó interesando, ¿no? El hecho de que no es solo discutir la parte teórica y entender estas teorías o la forma en cómo se comporta el sistema, sino me parecía interesante ver cómo todo eso se concreta y se plasma en cuestiones tangibles. Ujú. Entonces quizás a partir de ahí también empecé como a desarrollar ese interés en cómo empieza a gestionar, ¿no?, este tipo de dinámicas. Y claro, ahí llevando los cursos de política exterior en la carrera, ya terminé como de alinear un poco más ese interés, ¿no? Es decir, Claro. y va como conectando todas esas partes. Claro, entonces, ¿cómo definiría la política exterior de un país? Ya para comenzar a tratar el tema. Sí, o sea, yo creo que hay la forma más simple, y creo que es la que también la discutimos en clase, es entenderlo En como efecto. una política pública, ¿no es así? Que es decir, cualquier Estado es capaz de llevar adelante, pero la diferencia clave es que el ámbito de aplicación es el plano internacional, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la manera en cómo podemos entender la política exterior, asumiendo también toda la inclusión de los actores, todas las distintas fases donde se presenta el tema, se discute, se interviene y se llega a una decisión final que se termina aplicando, ¿no? Claro, Entonces, y eso digamos también tiene que ver o depende bastante de qué país se está hablando, ¿no? Por ejemplo, claro. la política exterior de un país conocido así por temas de teoría como de periferia o designado a la periferia, a lo mejor no es la misma de aquellos que son considerados hegemones, ¿no? Y en ese caso aparece, por así decirlo, el rol, no sé, Perú dentro de este plano. Y usted que ha tenido, digamos, experiencia dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores lo sabrá de primera mano. Entonces queríamos saber cómo es que la política exterior podría verse desde las perspectivas de un país como Perú dentro del plano internacional. Claro, a ver, yo creo que ahí, digamos, hay dos cosas a tomar en cuenta, ¿no? La primera es que creo que muchos de los libros o textos teóricos que uno lee en el pregrado, es decir, no solo es que están en inglés, digamos, las versiones más clásicas, sino que se hace interpretando una realidad que corresponde, digamos, a países, como tú bien has mencionado, como Estados Unidos, ¿no?, como países del bloque Claro. europeo. Y, digamos, felizmente uno ya va encontrando con el transcurso de los años que hay literatura académica que se empieza sobre todo a orientar, a entender nuestra realidad, ¿no? Sí. Creo que José ha resumido bastante bien esta idea de no es lo mismo entender este proceso de toma de decisiones en los Estados Unidos o, no sé, en la misma China, que hacerlo en el caso peruano. Y quizás lo interesante ahí fue la experiencia que yo tuve como especialista en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque yo llegué a una dirección que justamente se trataba de trabajar notas de coyuntura y notas de estudio sobre la base de los lineamientos de Cancillería. Entonces, creo que los años que yo trabajé justamente en la dirección de estudios y estrategias, fue, digamos, mucho más interesante porque te permite cotejar toda esa realidad existente versus toda esa literatura académica que a veces hay ese desfase o hay esa brecha, ¿no? Claro. Entonces, Claro. y ahí permites decir, ah, mira, esto para el caso peruano quizás no aplica tanto, ¿no?
o entender esta idea de, teóricamente Teoría hablando, media, ok. claro, quién influye más, o si efectivamente es el presidente el que tiene mayor tipo de influencia, y en fin, como hay distintos elementos que creo que ese es el plus que te da la posibilidad de trabajar, sobre todo en una institución pública. Ya no hablo exclusivamente de Cancillería, sino es cualquier agencia del Estado. Creo que es vital para aquellos justamente científicos sociales que tienen al Estado como su estudio de análisis, ¿no? Claro. Es decir, creo que ahí está lo interesante, porque mucho de estos artículos o estos libros que publican, uno, mientras no tiene ese criterio de diferenciar o ver la realidad específica, a veces como termina asumiendo o entendiendo ciertas cosas, ¿no? Y por el otro lado es que creo que también hay muchos procesos, muchas decisiones que a la hora de la hora no se ven hasta que Sí. uno, digamos, puede apoyar O se ven tomar los parte. resultados, ¿no? Claro. Exactamente. Netamente los resultados. Porque entendemos que también el tema de la toma de decisiones también es un proceso complejo, ¿no? Digamos que dentro de nuestra realidad bastantes actores tienen que ver eso y quisiéramos que nos comentara cómo vio ese tema, sobre qué actores pudieron intervenir más en tiempos, por así decirlo, de crisis, ¿no? Durante el gobierno de transición y de emergencia y esa experiencia que pudo llegar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se vivió la pandemia, básicamente? Literal. Sí. A sus ojos y a los ojos de la política exterior. O sea, es que yo creo que fue algo que nos cogió de sorpresa a todos, ¿no? Claro. Particularmente yo estaba justo terminando una pasantía en Barcelona y los últimos días tuvimos que regresar prácticamente con las justas porque se anunciaba, por ejemplo, el cierre de fronteras. El Perú estaba imitando lo que el resto de países ya venían haciendo, que era restringir el acceso, ¿no? Entonces, claro, Yo- eso fue... ¿Llegó a venir en un vuelo comercial o en No, vuelo no, humanitario? yo justo llegué, creo que un día antes de que se cerraran las... con las totalmente, justas. así Sí. a las justas. Pero, claro, eso fue como tratar de improvisar sobre la marcha, Sí. ¿no? Entonces, Es verdad. creo que ahí hay mucho de la forma en cómo cada institución sobrellevó esa dinámica. Al menos en mi caso, en Cancillería, de lo que yo pude observar y trabajar, claro, comenzamos a tener esta dinámica de trabajo remoto, ¿no? Pero algo que sí me pareció bastante interesante es que toda la Cancillería empezó como a desplegar una capacidad, yo diría como bastante interesante, es decir, Ujú. no solo las direcciones hacían el trabajo regular que usualmente se hace, sino que empezaron, por ejemplo, a conformar estos equipos de distintas direcciones. Transversales. Exacto, y también, digamos, empezar a conformar comisiones o iniciativas con varios otros ministerios. Entonces tú, por ejemplo, veías que, no sé, habían donaciones o habían tipos de apoyo que se requerían de gobiernos regionales, o habían fuentes de cooperación que, digamos, había esa posibilidad de donar equipo sanitario. Entonces, por ejemplo, ahí me parece como una buena forma de entender cómo esa gestión dentro del Estado, es decir, enlazar, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que llegue esta oferta de cooperación hay que ver con el Ministerio de Salud, hay que ver también que cumple con las condiciones de ingreso del país, ¿no? Hay que ver que sea justo lo que también se necesita. Entonces, creo que esa versatilidad fue algo que puede caracterizar justamente la manera en cómo se gestó, al menos la respuesta inicial, ¿no? Ujú. Y esto en un contexto también de bastante convulsión política. O sea, se había dado justo la renuncia de PPK, luego, digamos, toda la situación tensa que había con Vizcarra y el Congreso. Creo que y en podemos fin. decir claro. que desde aquellos 2016 hasta, bueno, para los que no saben, nosotros junto con Steve estamos llevando el curso de política exterior peruana y justo vimos como el 2016 se podría decir como un año Es un año clave, de quiebre. un año de quiebre Claro. hasta lo que es Claro. la actualidad, ¿no? Y lo que hasta nos deroga en lo que podría ser
lo que es hoy en día. ¿Qué Claro. tanto podría impactar Como esa que se imagen empezó o a armar una convulsión? bola de nieve que iba Ajá. avanzando, hasta como Claro. que decaer a lo Pero que sobre tenemos eso ahora. quizás hay algo que a mí me pareció interesante, que, o sea, a ver, aprovechando la mención que haces del curso, es interesante porque, por ejemplo, estados como el Perú usualmente son considerados, digamos, con, digamos, situaciones o decisiones difíciles, una capacidad de respuesta que a veces no es la óptima, ¿no? Pero hay también instituciones, o sea, está Cancillería, está, por ejemplo, en ese momento el Ministerio de Economía y Finanzas, El MEF. esas llamadas islas de Islas de eficiencia, ¿no? eficiencia. Entonces, creo que es interesante también porque no solo hay esta idea de que cambia el gobierno y es decir, todo el Estado se resiente o tiene este proceso de adaptación, creo que hay Continuidad. agencias que creo que tienen esa capacidad de continuar esas labores y eso, claro, ahí uno empieza a observar el nivel de autonomía, ¿no? El tipo de burocracia que tiene, por ejemplo, la Cancillería, yo diría como tiene ese rol clave porque justamente se nutre principalmente del servicio diplomático, ¿no? Entonces, Claro. claro, el servicio diplomático del Perú creo que es uno de los más capaces en la región, ¿no? Entonces creo que el diferendo de La Haya justamente es un Lo fiel reprueba, reflejo. claro. Lo prueba, Y mejor creo que dicho. justo eso se pone a la luz en situaciones de crisis, donde hay cambios constantes, hay rotación de las cabezas directivas. No sé, por ejemplo, se coordinaba con el Ministerio de Salud, se coordinaba con otras partes del Estado y a mitad de los procesos eran reemplazados por otras Claro. personas, ya sea porque o se infectaban o, digamos, tenían Y que sí. ir a cubrir funciones en otro lado. Entonces, había esa capacidad, si quieren, Claro. total, ¿no? De despliegue. Y Y creo que o sea, se vio en resultados, por ejemplo, en la alineación, no sé, de Perú a la iniciativa COVAX, o de la buena gestión que se tuvo de los insumos que venían desde China, en temas de las mascarillas y demás. O sea, fue algo, por así decirlo, una muestra de la estabilidad que podría llegar a tener Cancillería. Y justo también viéndolo a ver si es el mismo caso el día de hoy, ya que se han producido, digamos, ciertas tensiones a nivel internacional. Tenemos el ejemplo más cercano de lo que pasó entre AMLO y Castillo en esos tiempos, y también algunas tensiones entre algunos miembros de instituciones importantes a nivel regional como son la Alianza del del Pacífico. Pacífico. Entonces queríamos saber desde su perspectiva o cómo vería ese panorama para la agenda de Perú en su política exterior, a pesar de esas tensiones, si es que puede haber una continuidad de lo mismo o se ve afectada también por esas problemáticas. O sea, a ver, yo creo que la Alianza del Pacífico es quizás de los bloques más exitosos que ha tenido, o sea, participación el Perú, ¿no? Entonces, uno de sus rasgos más distintivos es esta, digamos, ausencia de la ideologización, ¿no? Claro. Que, digamos, es algo que podemos ver en otros espacios, en su Mercosur, momento UNASUR, el ALBA, el El ¿no? alba. Y en su momento, digamos, los últimos años del UNASUR. Entonces, yo diría que lo interesante en el caso de la Alianza del Pacífico es que se ha ido construyendo una agenda que incluye distintos rubros, en donde no solo se involucran los estados, sino sobre todo, digamos, los actores económicos, ¿ok? Entonces, creo que se empieza a construir una base interesante, en donde, por ejemplo, hay sinergias con las iniciativas de Colombia, con las de México, con las de Chile. Y claro, obviamente, cuando hay estas tensiones diplomáticas, como lo que sucedió, digamos, con el caso del expresidente Castillo, ¿no? Y la Aldo. respuesta que tiene López Obrador, obviamente, a nivel político se tiene que manejar, ¿no? Y eso muchas veces implica una suerte como de paralización, por ejemplo, estas cumbres presidenciales, ¿no? Pero diría que en la práctica, en el día a día, o sea, ya hay aspectos concretos, hay iniciativas, hay proyectos, hay dinámicas que, digamos, no. no paran. Claro, es por también justamente la misma inercia, ¿no? Ujú. Y lo interesante es que creo que es una suerte de respaldo, porque
mientras tengas ese acompañamiento y ese tipo de sinergias que vas construyendo con el resto de países, o sea, eso también busca y permite esa continuidad, ¿no? Y claro, obviamente, si hay esa alineación desde los líderes políticos, digamos, el proyecto camina mucho más, ¿no? Obviamente, o sea, lo que yo creo es que lo que sucedió con el caso mexicano y entiendo también con la situación con Colombia, es que hay estas situaciones que, por ejemplo, uno puede identificar en particularidades que hay del régimen político para, sobre todo, la región sudamericana, ¿no? Que es un enfoque bastante claro en la figura presidencial. Entonces, dependiendo justamente de qué tan afín o no es el presidente, a veces se puede como lograr mucho más continuidad, pero, digamos, en caso no hay esa sinergia, no implica una paralización total, ¿no? Al menos, obviamente, yo creo que, claro, algún especialista técnico, no sé, pues en Mincetur, te puede sacar cifras y te puede explicar y decir, mira, Quiero decir que sí. estas cuestiones se han paralizado y estas otras, y seguramente, pero digamos, en líneas generales, ¿no? Por ejemplo, las iniciativas que hay, toda esta proyección al Pacífico, digamos, la relevancia que se empieza a tener hoy en día, creo que, o sea, dentro de todo, Alianza del Pacífico es justamente ese bloque exitoso porque no ha tenido, si quieren, esos baches que se termina hundiendo como el resto de las otras iniciativas, ¿no? Claro. Y también, volviendo un poco más al caso nacional, pero con este mismo tema de la continuidad, hablábamos desde el año 2016 como un punto de quiebre y digamos que ha habido un giro político, si se puede decir, al menos con la elección de Castillo. Sin embargo, la política exterior del Perú ¿tuvo mayor cambio o se ha mantenido? ¿Desde qué año tiene el mismo rumbo o desde qué año empezó a divergir? Que a partir del gobierno de Castillo. Claro. A ver, mira, yo justo me voy a hacer mi posgrado a Inglaterra el Permiso. año que... ¿Qué universidad? Nadie sabía. en York. Yo justo acabo de estar ahí. Muy bien, Sí. buena elección. Sí, sí, Buena, sí. buena. Justo estuve en un Apunten, programa de muchachos. 2 semanas y Apunten, la última charla fue de EPI. Muy buena charla, muy buena charla. Un break. Muy bien. Bien, ¿ah? Sí, es una bonita ciudad. Pero a ver, retomando la cuestión con Castillo es... O sea, yo creo que una cosa es poder estar trabajando en el día a día y poder Claro. ser consciente de muchos cambios en estos, si quieren, decisiones, implicancias, acuerdos que se van dando en esta dinámica diaria, ¿no? Pero una vez que estás fuera, ¿no? Creo que ya esa percepción empieza a ser cada vez más difícil hasta que se genera un cambio concreto, ¿no? Creo yo, en líneas generales, la orientación de la política exterior del Perú se ha mantenido, ¿no? Hablando en líneas generales, o sea, seguimos proyectando sobre todo el énfasis en nuestra agenda comercial, seguimos participando en los organismos internacionales, pero, claro, es innegable que la forma en cómo el ámbito doméstico ha ido complejizándose cada vez más, por ejemplo, esta sucesión presidencial tan constante y lo que implica Claro. el renovar cargos, lo que implica, por ejemplo, el tener que elegir un nuevo Congreso, lo que implica también sobrellevar todas las agendas que van como construyéndose. Claro, de hecho tiene una repercusión, ¿no? Hay un concepto, por ejemplo, que se viene o se tiene muy en cuenta desde los gobiernos anteriores, que es esta idea del piloto automático, ¿no? Claro. Entonces creo, en alguna medida, recordemos, la política exterior, claro, es la Cancillería la que está gestionando, la que aporta y la que justamente sirve de ese enlace con todas las demás instituciones, ¿no? Entonces, yo diría que en líneas generales se tiene esos aspectos, pero claro, hay otros rubros en donde, por ejemplo, no sé, el descontento social o el abordar ciertos temas mucho más particulares que creo que han empezado sobre todo a tener una correlación con el interés puntual de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, Ujú. Claro. creo que ahí es donde uno puede encontrar esas diferencias, ¿no? A ver, hay yo creo que varias formas o varios episodios donde uno puede identificar hasta qué punto uno puede distinguir esas diferencias, ¿no? Pero, digamos,
a manera de resumen, entendería que se plantea esa dinámica entre cambios y continuidades. Claro. Ahora, ¿qué pasará en el 26. 2026? ¿No? Bueno, Ya es como ya lanzar imposible una saber. moneda en el aire, Claro. ¿no? Claro, y hablando justo de eso y ya para ir, digamos, concluyendo lo que es la conversación que ha sido bastante concisa, creo yo, hasta para las personas que a lo mejor no están tan enteradas de lo que es de por sí la política exterior y cómo se ve desde la perspectiva de países como Perú, queríamos saber cómo, si precisamente el rumbo de nuestra política exterior, ahora que hay, por así decirlo, nuevas agendas, justo estábamos hablando en clase sobre la digitalización y demás temas que van entrando y se imponen en las agendas de los hegemones. ¿Cómo podría posicionarse Perú frente a eso o cómo podría hacer para, digamos, sacar el mayor provecho Que de parece todo que lo eso? está haciendo, ¿no? Porque últimamente, con todo esto de la apertura del puerto de Chancay o algunas otras iniciativas, pues Perú al parecer se está poniendo en boca de algunos otros jefes de Estado, algunos otros países, se va tomando más importancia. Claro, ¿cómo se puede maximizar esta influencia? Es que yo creo que ya, a ver, lo que estamos nosotros cosechando es todo lo que hemos ido construyendo como Estado, o sea, desde, no sé, pues si quieres los 90, ¿no? O sea, nos hemos reconectado en su momento, hemos profundizado nuestros vínculos y hoy en día justamente estamos en esa mirada a partir de haber profundizado nuestra presencia en los organismos internacionales, haber suscrito estos acuerdos. Y hoy por hoy creo que es interesante el ver cómo, por ejemplo, ¿no? Siempre se discute ya quiénes son los principales destinos de inversión China en la región, ¿no? Y ahí justamente aparece Perú, no sé, pues detrás de países como Brasil, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, no olvidemos que estamos en un área de influencia de un país como Estados Unidos, que por ejemplo con Trump tiene un matiz bastante distinto al que se tenía con Biden en algunos aspectos, ¿no? Y Claro. entre ellos, por ejemplo, es la mirada que hay sobre esta nueva competencia sobre el Sí. tema del desarrollo tecnológico, ¿no? Ujú. Entonces, creo yo, ya como bien has mencionado, el Perú está en esa discusión, ¿no? Sí. Y quizás también lo interesante ahí es que no solo es movernos de manera única como Estado, sino es buscar también el impulso como bloque, que quizás ese es Exacto. uno de los aspectos que más en cuenta hay que tomar, ¿no? Creo yo las preocupaciones o las preferencias de Perú no son tan distintas de las que puede tener Chile, Ecuador, Colombia, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí ya entramos en otra discusión, es qué tan factible es movernos en bloque, ¿no? O sea, ¿es realista Puede ser pensar otro a, episodio. a Sí. Milei y a Petro sentados en la misma mesa? No sé, Difícil. pero digamos, yo Yo diría creo. como, esa es la discusión, ¿no? Claro. Ujú. Creo que lo has sintetizado bastante bien, profesor. Y bueno, ahí podría ser hasta un tema para otro Claro, episodio nos si se quedamos quiere. cortos, de Nos hecho, quedamos Claro. cortos. Pero ya para concluir, algún tipo de mensaje final, ya que ha sido una conversación que ha abarcado diferentes puntos. Algún mensaje que quiera tener a lo mejor a esas personas que recién nos sintonizan, que recién están empezando a explorar temas sobre las RI, lo que es la política exterior. ¿Qué palabras o recomendaciones sobre mayor información podría darle? Ujú. A ver, primero yo creo que es importante entender que, a ver, no hay una sola forma de orientarse a las relaciones internacionales. Es decir, hay distintas aristas, Claro. ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que se alimenta de el derecho, la historia, sociología y demás Sí. carreras afines, ¿no? Es Pero yo creo, multidisciplinaria. exacto, yo creo que ahí el plus está en, primero, entender cuál es ese interés que uno puede conectar, ¿no? Dentro de todos los temas, la amplia gama que hay en de un espacio como la CRI, ¿no? Y lo otro es quizás también, me parece interesante si es que uno tiene ese interés académico, claro, es bueno y necesario conocer los textos clásicos, ¿no? Pero yo diría que también es bueno e importante, siendo
a ver, un aspirante internacionalista, no desde países, digamos, donde se entiende o se asumen ciertas condiciones, sino Claro. sobre todo en países como el Perú, en regiones como Sudamérica, creo Pueden que... cuestionar. Exacto, o sea, es el plus entender, dices, ok, ¿no? Ya, esa teoría que me dice cómo se comportan los estados, no ¿qué aplica. tanto refleja o qué tanto se aplica a nuestra realidad? Claro. Yo diría justamente, creo que ese es el gran plus de tener una carrera de RI, ¿no? Que permite esa forma de debatir esas ideas. Y ojo, Exacto. no estoy hablando, yo creo que hay muchas maneras de contribuir en ese ámbito, ¿no? Está Sí. no solo la parte académica, está la parte, por ejemplo, de participar en cooperación, en gestionar proyectos, bueno, y obviamente, por default, ¿no? La línea del servicio diplomático, en fin. Hay como muchas áreas en las que yo creo que se puede contribuir, pero siempre, sobre todo, tener en cuenta cuál es ese interés, ¿no? Cuál es ese enganche que uno quiere tener para abordar una carrera que puede ser tan amplia, en donde comienzas en un punto y terminas en otro, ¿no? Totalmente. Sí, Totalmente. Muchas gracias, profesor, a por ustedes. esta gran conversación. Creo que ha ayudado bastante a muchas personas a entender más o menos cómo es esta dinámica, ¿no? De la política exterior de nuestro país y a aprender un poquito más del tema, porque nunca está de más. Exacto. Esperemos tenerlo en alguna otra ocasión, siguiendo conectado así con Internacia. Creo que el hecho que esté aquí significa también bastante cariño por la propia Sí. asociación, la cual usted fundó. Y bueno, también acabando este episodio, también nos pone un poquito Ya. sentimentales nosotros. Ya nos despedimos. Ajá, Sí. puesto que también se acaba, por así decirlo, una primera era dentro del podcast y inicia otra. Claro. Entonces quería también invitar a que A salga. que Steve aparezca en cámara. Ya. ¿Dónde voy? ¿Por allá? ¿Por Para acá, para acá. Para acá. Como grupo. Acá creo que los tres más constantes de todas las grabaciones. Digamos, muchas gracias. Primero quería agradecer por el trabajo de todo el equipo del podcast que ha venido hasta ahora como una primera generación. Creo que hemos dado lo mejor de todos nosotros para que este proyecto siga adelante y creo de que ahora en lo que venga va a ser el fruto de esos buenos cimientos, ¿no? Y con el apoyo y el continuo trabajo que vamos a hacer, el techo literalmente es el cielo y más. Sí. Y entonces no sé si querían dar algún tipo de... Nada, igual agradecer totalmente el esfuerzo de José Fer, el esfuerzo de Steve, el esfuerzo de Diego, Maricielo, todas las otras personas Ari, que Sebas. han sido parte de este proyecto. Lo empezamos literalmente como una idea muy básica entre José Fer y yo, que queríamos difundir toda esta especialidad de las relaciones internacionales y tengo mucho orgullo también de decir que hemos tenido, digamos, una primera temporada llena de buenos invitados de lujo y la verdad que me complace mucho también terminar como que esta primera temporada con un ex miembro de Internacia que lo decía ahí al inicio, es como que se completa el círculo, miembro fundador. Y la cosa es que esto siga, como dice José Fer, el cielo es el límite, es un no parar, nos quedamos cortos casi siempre con los tiempos de las entrevistas, Sí, la sí. CRI es una disciplina que tiene tanto que ofrecer que fácil nos daría para 1000 videos y aún más, 1000 temáticas y aún En más, efecto. aún más, al fin y al cabo simplemente decir gracias y también recordar que más allá de que fácil a mí no me dan en cámara, de todas maneras voy a seguir ayudando en todo lo que puede ser, dando una mano, o editando, o hablando con invitados, etcétera, etcétera. La cosa es que este proyecto de podcast para mí me deja un montón de enseñanzas y pues todavía no acaba totalmente para mí. El tiempo en cámara quizás sí, pero la labor todavía no. A ver, Steve. Sí. Nada, primero quiero agradecer, profe. Aquí hay una pregunta más o menos de control de lectura. ¿No? Recién estoy viendo el guión. Dice basado en Tom Long y Carlos Escudero. Eso era por si caía, pero bueno, no salía, pues, no salió. Nada, agradecer primero al profe acá por su presencia, profe Eric. Un gustazo llevar el curso de política exterior en verano, acá con José Fer, ser su delegado. Buenísimo, la verdad también. Aprovechen de hacer publicidad del curso. Claro. Para que lo reabra, claro. Sí, pues, porque agarraron su horario. En efecto. Haciendo cherry. Nada. Lobby. Lobby. Lobby Internacional en la carrera. Agradecer básicamente a José Fer y a Oscar por darme esa oportunidad de
de sumarme al proyecto. Al inicio eran 2, de ahí llegué yo. Ya lo explotó a Y como le 10 explotó. personas. Nada, agradecer a ellos dos por confiar en mí, por confiar en ese proyecto. Ahora están viendo a 3 directores. Literal. Primicia. De hecho. De 3 directores. Cantera, Faltaría somos- uno más. somos faltaría canteras, uno somos más. canteras. El podcast ha sido cantera de directores. Cuna de campeones. Bueno, Como uno de campeones, claro. Acá director de investigación, acá el director de podcast y yo como director de Comunica. Y nada, esto no acaba acá, segunda temporada se viene, se vienen muchas cosas, se viene que Internacia siga creciendo y nada, siempre dando amor a la camiseta, Sí. como dice. Quizá nueva temporada, nuevos hosts, Sí. nuevos invitados, nuevas ¿Quién caras, sabe? o quizá también unas caras conocidas, ¿no? Esperemos también tener de vuelta, profe. Exacto. Y nada, muchísimas gracias a todos. Listo. Muchísimas gracias, Gracias. profesor, por toda esta conversación. Síganos sigan sintonizando tanto en Spotify como YouTube. Nos pueden encontrar como Internacia en YouTube e Internacia Podcast en Spotify. Manténganse también atentos a nuestras redes sociales, en Instagram, en la cuenta principal de Internacia PUC. También aprovechando para Internacia News, donde se ve contenido de realidad semanalmente. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Sí, Nico, sí. Se vienen cositas. Gracias. Chao.